Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Oye, Hernán. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar, quien para mí y para muchos es la figura descollante de la libertad, de la independencia, la figura suprema cubana, y me refiero a José Martí. Pero no vamos a hablar del Martí político, del Martí que dio su vida en Dos Ríos. Vamos a hablar del Martí que se inspiraba en una bella española y sacaba un poema como La bailarina española, que le hacía un poema a la niña de Guatemala, el hombre que se tomaba 2 tragos con sus amigos, que se ponía bravo, que discutía, que hacía un chiste, ese ser humano que nos acerca aún más a la vida de él y nos hace, lo hace mejor, lo hace más grande. Y para ello contamos con la presencia de Osvaldo Gallardo, profesor, editor y escritor, conocedor amplio de la vida y obra de Martí. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, tranquilo. Bien, Osvaldo, antes de comenzar quiero, ya estamos, te decía que esto es una conversación, ¿no? Hay un gran amigo, Hernán y yo lo conocemos, que es Manuel Cuesta Morúa, que me hizo una pregunta ayer para que te la dijera a ti y vamos a empezar el programa con eso antes de caer en otros temas. Y es sobre una frase que se le imputa a Martí, que hay de cierto de ella, tiene que ver un poco con tomar, con compartir. ¿Es real esto? ¿Es cierto que este mote o este sobrenombre se le puso a Martí? ¿A qué te refieres? ¿A qué sobrenombre? Pepe Ginebrita. Ya. Chico, es muy graciosa esa pregunta. Yo nunca he leído eso en algún libro, en alguna biografía sobre Martí, ¿no? Yo creo que más bien es de esas leyendas negras que fabrica nuestra pobre naturaleza humana para acercarnos a alguien que nos parece que no es de carne y hueso. Eso puede tener una respuesta larga y una respuesta corta. Martí en ese tiempo se sabe, por ejemplo, que tomaba, que uno de sus vinos preferidos era el Chianti, ¿verdad? Un vino muy conocido. Y también otra bebida que se llamaba Mariani, por su creador, que era una mezcla de vino con hoja de coca. Martí, que era un hombre enfermo que padecía dolores, usó esa bebida en algún momento, en varios momentos de su vida, parece, ¿no? Una bebida que usó incluso León XIII, el Papa, también habló de su beneficio. O sea, hay que ver las personas en su época y en un contexto determinado. Y entonces, no sé si tú lees que hasta los años 60 en Francia permitían una determinada dosis de vino a los niños en las escuelas primarias. O sea, eran momentos en que no veíamos el alcohol y sus daños, que digamos, una droga autorizada o una droga socialmente aceptada todavía hoy. En ese momento era más común que las personas bebieran en determinada intensidad y bajo determinadas circunstancias. Entonces, no sé si eso es verdad. No tengo una referencia, es un texto de él, que sí hay un texto muy hermoso dedicado al vino de Chianti, así a la ginebra, que puede ser que haya tomado, pero al final eso es, yo digo, nuestra mirada humana queriendo, yo siempre le he oído decir eso a gente que toma mucho. No, yo tampoco he leído, yo no he leído mucho de Martí, pero de lo poco que he leído jamás
he visto a nadie imputarle este mote de Martí, pero era un poco hablar de esto y era la duda que también me Yo creo quedaba a que mí. esencialmente podemos decir que bebía, sí, claro, como un hombre de sus circunstancias, como un hombre de su época, como cualquier ser humano. Podía ser un bebedor ocasional, me imagino yo. Era muy común la ocasión de beber. Las comidas eran una celebración constante, reunirse con amigos, o sea, era otro ritmo de vida. Esta bebida, por ejemplo, la tomaba el Mariani, un hombre que se sometía a un rigor de trabajo que se sabe que es evidente, que podía dormir 3 o 4 horas nada más al día. O sea, tenía necesidad de tomar algo así y era, como te digo, socialmente visto de otra manera a como lo vemos hoy. Era otro contexto, el hombre hijo de su época. Eh, Tú has escrito mucho de Martí y bueno, como te decía, como presentamos, vamos a hablar de este Martí humano. Y hay Jorge Mañac, un político, un escritor, un hombre muy culto, decía, y tú lo reflejas en uno de tus trabajos, que Martí no tenía vocación o no tenía habilidad para hacer chistes. ¿Qué pudieras tú decirnos con relación a esto? Sí, Mañach dice en su biografía, Martí el Apóstol, dice esta expresión: Pepe no tenía talento para el humor. O sea, refiriéndose al joven Martí. Yo difiero de eso. Hay que pensar en que Mañach fue un hombre, un cubano que podía lucir europeo por su forma de pensar, e incluso dicen que la manera en que llevaba la ropa, su manera determinada. Y Mañach sabía que la cultura cubana tenía un peligro y era, como dice él en un libro muy temprano, la indagación del choteo. Era esa Sí, tendencia que tenemos los cubanos a hacerlo todo choteo. El humor es cosa seria, diría yo, y el humor forma parte de nuestra idiosincrasia. Pero realmente los cubanos recostamos la aguja, ¿no? Aunque eso es generalmente bastante latinoamericano. Entonces Mañach quería ver en Martí a un hombre de piedra, quizás, quería ver la dimensión del héroe, ¿no? Pero yo difiero de él. Eh, yo difiero de él porque un hombre con los encantos que Martí tenía, un hombre que podía acercarse a las personas como lo hizo Martí, un hombre que pudo congregar a un número de personas distintas para una guerra necesaria, como él la llamó, un hombre que tenía tal influencia sobre las personas, un cubano, porque era un cubano, o sea, no podemos olvidar eso, no podía tener no talento para el humor, o sea, al contrario, diría yo que tenía que ser un hombre de un humor y de una simpatía extraordinaria. Y eso se evidencia en un libro tan hermoso como este, que tengo aquí cerca, que es un libro que debía ser tema de estudio para los niños cubanos, para los adolescentes cubanos. Es un libro publicado en Cuba, editado en Cuba varias veces, pero que no se trabaja de esta manera, porque siempre Cuba, tú sabes que ha priorizado el mal humor de Martí en sí, determinados momentos, como ese mal chiste de hacer ese busto infame que vimos, que todos vimos durante toda nuestra niñez, adolescencia y juventud crecer en cada escuela, ¿no? Y entonces el Blanche Sacharí de Baral escribió el Martí que yo conocí. Y ahí ella da testimonio del buen humor de Martí. Además que sobre todo en poemas de ocasión de Martí, en textos de estos más ligeros, en el momento de regalar un objeto determinado a un amigo, en el momento de las bodas de una pareja, él solía dejar cuartetas, era un hombre que los versos le fluían con mucha facilidad y dejó cuartetas y dejó pequeños textos que se pueden encontrar en cualquier antología, en cualquier poesía, edición de la poesía completa de él, y dejó textos que nos hablan de su buen humor. Blanche Sacharí ahora hace varias anécdotas aquí del buen humor de Martí. O sea, no se puede ser cubano, no se puede tener la simpatía que tenía Martí y no haber tenido buen humor, y claro, y no haber tenido conversaciones de este tipo más allá de lo que escribió. Déjame terminar esta parte con una pequeña anécdota de Blanche que dice que Martí, que sabes que escribió en inglés para periódicos, o sea, un hombre que vivió 42 años, un hombre que fue diplomático de varias naciones latinoamericanas, sí. muy joven, con 30 años a lo sumo, con quizás menos de 30 años, escribió también en inglés y tenía un editor que era implacable y le cambiaba a sus textos, no recuerdo qué periódico escribía Martí en ese momento. Y Martí comenzó a poner faltas de ortografía en sus textos
o sea, a priori, él escribía con falta de ortografía, y el editor, porque los editores son de esa raza, hay editores que pueden cambiar la obra, o hay editores que tienen que cambiarla, aunque sea para mal, ¿no? Y entonces venía y ponía falta de ortografía, y ya el editor se complacía en arreglar la falta de ortografía, los errores que Martí dejaba con toda intención, y no le cambiaba el texto, ¿no? Y entonces decía, un amigo de Martí, al que Martí le cuenta esto, le recrimina, pero ¿cómo tú vas a poner falta de ortografía? Ese hombre va a pensar que tú estás equivocado, y no es así, tu inglés es perfecto. Y Martí le dijo, chico, pasa lo que el irlandés Herculio, o sea, de grande, de gigantote, Sí. lo que el irlandés Herculio y a su mujer pequeñita que lo golpeaba, la mujer lo golpeaba. Y un amigo que le decía, como tú a mí, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dejas que te golpee? Él le decía, a ella le da gusto y a mí no me duele. Está bueno O eso. sea, un hombre que tenía esta visión de la vida, una relación de poder con un editor, un escritor como Martí, no podía ser definitivamente un hombre que no tuviera talento para lo humor. No, seguro. Mira, y hablaste algo ahora de Martí, periodista. Hay un texto de Martí, creo que se publicó en el 94, 82, 4, tú me rectificarás eso, en el Washington Post. Realmente porque se habla de Martí y sobre todo no, los revolucionarios, la casta que tomó el poder en el 59, tratando de poner a Martí como un hombre socialista. ¿Es real esto? Yo creo que el texto es del año 88, aunque yo soy un terrible historiador, como te advertí antes, ¿no? O sea, no Sí, recuerdo la fecha de esto así. Y de eso sí se ha escrito más, y es evidente que Martí no era un socialista, ni era nada parecido, ¿no? Está ese texto que ahora no recuerdo, donde la advierte futura, los peligros, ya, sí, la está futura esclavitud. en el tomo 15 de las horas completas, que también la gente dice por ahí que estaba censurado en Cuba. No, estaba publicado en el tomo 15 de las horas completas, porque fue un esfuerzo de gente que era más seria en ese sentido, ¿no? Eh, y no, por supuesto que Martí no fue socialista. Martí era un hombre incluso que sus ideas políticas eran muy particulares, eran muy personales, era difícil, como con la literatura, encauzarlo en un momento determinado. O sea, no llegó a vivir el ejercicio del poder, no llegó a establecer un programa de gobierno, digamos, ¿no? Más bien un programa de una guerra, pero las ideas socialistas no tenían fruto en Martí. De Marx tiene una expresión esa que es también muy socorrida, que dice, como se preocupó, como vivió por los pobres, merece respeto, ¿no? O sea, pero obviamente para él Marx estaba equivocado en sus postulados. Pero bueno, ya sabemos. Mira, ayer precisamente se cumplieron 26 años, creo, de aquel memorable discurso de Monseñor Pedro Meurice Estiu en Santiago de Cuba, con la visita de Juan Pablo II, que decía que los cubanos habían perdido el sentido de patria porque habíamos sido víctimas de una ideología, de un partido, ¿verdad?, que había descarnado en nosotros ese sentido patriótico. Entonces Martí ha sufrido esa manipulación atroz, esa descontextualización durante todo este tiempo, durante más de 60 años. O sea, cuando podíamos haber empezado a recuperar a Martí, cuando ya había suficiente tiempo de la muerte de Martí para que Cuba y los cubanos recuperaran toda la integridad de Martí, vino un sistema como este a degradar, porque es lo que ha hecho, ¿no? A degradar su figura y la comprensión de su figura, a pesar de que han sido, en otro sentido, promotores de la figura de Martí, pero siempre sesgada ideológica y políticamente. No recuerdo ahora otras expresiones del texto, pero obviamente Martí no era un hombre de ideas socialistas ni nada que se le pareciera. Antes de darle la palabra a Era Hernán, más que bien un debe liberal, era más bien un liberal. liberal. Yo pienso eso también, que era liberal, aunque como tú dices, era difícil encasillarlo. Martí ha estado rodeado de leyendas, incluso hasta en el momento de su muerte. Pero bueno, de eso no vamos a hablar, vamos a hablar de su vida. Y hay un poema, La Niña de Guatemala, que está dedicado a María García Granado. ¿Qué pudieras decirlo? Se habla de la relación con esta muchacha. ¿Qué hay de cierto entre la relación entre Martí y la niña de Guatemala, como se le dice? Bueno, Martí fue un hombre encantador.
o sea, un hombre incluso que físicamente, para los cánones de la época, era un físico raro, ¿no? Pero cuando se ha recreado hace poco una foto de él como debió haber sido, con unos ojos claros, extraordinarios, o sea, un hombre que, digamos, quizás para nuestros cánones de belleza masculina no era un hombre bello, pero tenía un físico que se distinguía en el medio de una multitud. Entonces recuerdo esa foto con los tabaqueros en Tampa, donde Martí destaca así en un grupo de personas, ¿no? Y era un hombre que tenía unos encantos y unos atributos para las mujeres innegables, ¿no? Y entonces también tenía esta situación de poder con la niña María. Él era amigo de su padre y la niña obviamente sufrió un encanto por el maestro Martí, por el profesor Martí, con el que compartía largos ratos, pero no hay evidencia alguna de que ese haya sido un amor que se concretara. O sea, obviamente quizás hubo una cosa romántica y quizás él se dejó querer un poco en esta posición del maestro y la alumna, pero dicen que él, o sea, advirtió que iba a casarse, o sea, sabía que iba a casarse, y entonces esta niña que murió de otra cosa, de una enfermedad común para la época, estamos atendiendo, claro, Martí mismo él crea la leyenda, Martí mismo crea la leyenda, porque es un autor y los cubanos, sobre todo en este afán de hacerlo humano, al hombre de piedra, muchas veces exageramos lo que él mismo dice. Entonces, el que cuenta la niña de Guatemala es el sujeto lírico Martí. O sea, es el autor de un poema, no es la persona. Aunque claro que tiene un acento autobiográfico, pero entonces nos lo tomamos en serio y queremos ir allí a descubrir, como dice el poeta Roberto Manzano Díaz, un poeta avileño camagüeyano, en un texto esencial para leer a Martí, que se llama Mito y Texto de José Martí. Fue un premio Emilio Vallagas en 1995, en el año del centenario de la muerte de Martí. Dice que bueno, que a veces los críticos de Martí necesitan ver las piezas dentales, ver si tenía caries o algo así para comprobar que era humano, y entonces eso nos deja satisfechos. Que fue un hombre que amó, sí, que no fue un hombre que deja de tener historias sobrecogedoras en esas relaciones amorosas. Era un hombre que tenía un influjo sobre las mujeres que no se puede negar. Esta niña posiblemente se sintió encantada por él, pero yo creo que él haya sido bastante coherente, se dice en alguna biografía así, como para que en esa casa supieran que él iba a casarse a Cuba. Entonces regresa, pasa este suceso tan triste de la muerte de la niña y él lo hace un poema y nosotros nos lo hemos tomado al pie de la letra de él. Ah, bueno, cubanos al fin. Y un poco ahorita tú decías, hablando del Martí que nos vendió el castrismo. Hernán, que yo sé que tú estás ahí, como yo te digo siempre, cargando el fusil. Dime, dale. No, mira, justo mi pregunta iba por el lado de la introducción que estabas haciendo, Pedro, que me preguntaba cuando lo escuchaba a Osvaldo, eh, primero, nada, lo maravilloso de un personaje, ¿no? Que lo hemos visto en infinidad de personajes de esa época y de épocas anteriores, ¿no? Cómo se transforman en símbolos más que en personas y cómo sus historias se transforman en mitos más que en realidad. Bueno, y cómo, ¿por qué no decirlo también? Cómo eh, la historia se puede esforzar por tratar de demostrar un lado verídico, pero necesitamos también el lado mitológico, ¿no? Necesitamos también eh, agrandar esas vidas que muchas no necesitaban ser agrandadas, ¿no? O sea, bien lo decía Osvaldo, eh, eh, una persona que vivió pocos años, que más o menos estaría en el promedio de la esperanza de vida de la época, la cantidad de cosas que hizo, ¿no? La cantidad de libros que escribió, su vida eh, bueno, no es militar, pero digo, participé en una guerra, su vida como, en cierta medida, líder político, inspirador político en algún aspecto, por supuesto como literato, pero también como persona, como familia y demás, ¿no? Es impresionante. Y me preguntaba, y quizás esta es una pregunta para los dos, eh, ¿qué queda de Martí en Cuba? Osvaldo. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿eh?
Mira, hay una expresión muy socorrida porque siempre es real y puede usarse. Y es cuando José Lezama Lima dijo que Martí era ese misterio que nos acompaña, ¿no? Y entonces José Martí sigue siendo un misterio. O sea, es la asignatura pendiente de casi todos los cubanos. O sea, es lo que es a quien deberíamos leer. Es el hombre que, dice Roberto Manzano Díaz en este ensayo al que me referí ahorita también, que es, aunque parezca exagerado, el Adán y el Moisés de nuestra estirpe. Dice también esa expresión tan hermosa, hacia él ascendemos, no descendemos. Pues cuanta obra salió de sus manos, algo así, cuanta palabra dijo, parece que va camino al cielo. No es exacta la expresión, pero recuerdo algo así. Entonces es un hombre que puso muy alta la cota de la cultura cubana. Es el más universal de los cubanos. O sea, quizás no es el escritor más conocido de Cuba, estoy refiriéndome de un punto de vista global, ¿no? Quizás no es el poeta preferido o el político más conocido o el guerrero más conocido, pero es el más universal de los cubanos. Entonces, no sé qué queda en Cuba de Cuba. En este momento, yo sé que ustedes invitan mucho a este querido filósofo pinareño que se llama Dagoberto Pérez, que ha definido muy bien el concepto de daño antropológico para Cuba, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, eso sucede en Cuba. No podría decirte cuánto queda de Martí en Cuba. Yo fui maestro en Cuba, o sea, me gradué en el año 98 de maestro de español y literatura. Fui maestro poco tiempo porque me di cuenta que en el sistema escolar cubano no iba a poder ser el maestro que yo quería ser y pasé incluso por la enseñanza media y la universidad y salí rápido del sistema, ¿no? Y, pero recuerdo como uno de los espacios más, de uno de los momentos más queridos de ese pequeño tiempo de la profesión en las aulas estatales, porque seguí dando clases en otros ambientes. Y, una vez que yo no había preparado muy bien una clase, no he sido muy disciplinado nunca en mi vida, es algo que siempre me condenaré un poco. No había preparado muy bien una clase de Martí, precisamente, que era el presidio político en Cuba. Y llegué al aula sin mucho que decir, cogí el texto y se lo leí de la mejor manera posible, completo, a aquellos adolescentes de 14 años. La reacción de los adolescentes al escuchar aquello me impresionó, todavía hoy me conmueve recordarlo, porque fue quizá una de las clases de más éxito que yo he tenido y yo no dije una palabra. O sea, Martí hay que leerlo, ¿no? Yo creo que Cuba siempre podrá recuperar a Martí. Yo tengo fe en que en un momento determinado podamos recuperarnos nosotros los cubanos como nación, ¿no? Y como pueblo tan adolorido. Y esa recuperación pasa por Martí. Claro que el sistema cubano propició el Martí de Abdala, no el Martí del presidio político en Cuba. O sea, Martí, el joven arrebatado de emoción que escribe Abdala y donde dice el amor madre de la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni la hierba que pisa nuestras plantas, es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Esa frase ha sido manipulada todo el tiempo por el sistema cubano, por la dictadura, por el régimen, y yo tengo claro que cada hombre escribe en su contexto determinado. Martí inmediatamente escribe algo tan grande como el presidio político en Cuba, con 16 años, un texto que empieza Dolor Infinito, debía ser el nombre de estas páginas, pero donde no hay una expresión de odio. Y después se sabe que preparó una guerra que tenía que ser rápida y sin odios, como decía él constantemente. Y eso se probó en la República, porque en la República vivimos con los españoles en Cuba. Acabamos de ganar una guerra contra España y los españoles eran, bueno, por eso estoy yo hablando aquí desde Cuba también, y cuántos cubanos no tenemos esa herencia, ¿no? Y entonces, y siguieron llegando, una república comenzada, siguieron llegando migrantes de España. Entonces, bueno, yo quiero creer que Martí sigue siendo el misterio que nos acompaña en Cuba y que renacerá cuando Cuba resurja de sus cenizas también. Mira, desgraciadamente, de Martí quedan frases como esa que tú dijiste. Se publicaron las obras completas de Martí, pero se lee muy poco a Martí. Incluso este texto que hablábamos ahorita de la futura esclavitud, eso no se miente en ningún lugar en Cuba. O sea,
Martí ha quedado en libros, en citas de personas que no han leído ni conocen realmente a Martí y en la cantidad de bustos horribles que regaron por toda la vida, por toda la isla. Tristemente, eso es lo que ha quedado de nuestro Martí, pero como tú dices, Gallardo, Martí está ahí y Martí en un momento determinado llegará al pueblo tal y como debe ser. Hay que leer a Martí, hay que estudiar a Martí y por desgracia, desde el 59 se utiliza Martí con sus frases que atacan supuestamente a los Estados Unidos de América. Es lo que puedo decirte y lo que veo. Tú hablas con la gente y no conocen a Martí, incluso de personas que leen mucho, de personas cultas y no conocen a Martí. Es por desgracia, eso es lo que pasa con Martí en Cuba. Hernán, bueno, Gallardo, no sé si quieres hablar algo más sobre esta parte de No, Martí. insistir en esto que tú dices, ha sufrido una descontextualización todo el tiempo. O sea, todo el tiempo se sacan frases, se repiten, se descontextualizan, y esto no se ha sufrido solamente dentro de Cuba, se ha sufrido fuera de Cuba también. Hay gente que inexplicablemente, por algún recurso psicológico que tiene que ver con el daño antropológico, como recordaba Dagoberto, inexplicablemente relacionan a Martí con la Revolución Cubana. Creyeron eso del autor intelectual del Moncada. Ha habido esfuerzos muy serios desde Cuba para comprender a Martí. E incluso ha habido académicos durante el proceso de la revolución que son muy respetables, que han tenido acercamiento a Martí. O sea, no podemos negar eso. Ha habido esfuerzos serios en el exilio también. Hay que hablar de, si queremos enterarnos de este Martí humano, hay que acercarse a los libros de Carlos Ripoll, que fue un investigador tan serio de la obra martiana y que ha hablado de estos temas que tú me preguntas, ¿no? Y que son generalmente muy curiosos por ese morbo que tenemos los seres humanos de conocer a la persona humana hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Pero realmente ha sufrido eso y yo creo que Martí sigue siendo eso, un misterio. Hay que leer y tratar de desentrañarlo, no queda de otro. Hernán. Pensaba al escucharte, Osvaldo, y muy interesante toda tu reflexión, que, te quería hacer el otro lado de la misma pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es el Martí que debieran eh, recordar, difundir, eh, idolatrar en Cuba? Bueno, yo creo que un Martí integral, un Martí humano, o sea, un Martí visto en su contexto, que es mi, mi impresión de esta mañana, lo que conversamos, ¿no? Un Martí que fue un hombre que trató de hacer familia, que no tuvo éxito haciendo una familia, que se entregó a una causa, que trató de dejar una herencia, que es un excelente poeta, un escritor de altos quilates, que por primera vez en determinado momento, gracias a la influencia martiana, un movimiento literario como el modernismo salió de nuestras tierras latinoamericanas para repercutir en Europa y no al revés. O sea, gracias a la influencia de un autor como José Martí y a la comprensión de su estilo como la de Rubén Darío. Pasaba yo ahorita por un parque que se llama aquí en mi barrio Rubén Darío y que es muy hermoso. Y entonces es un hombre para Latinoamérica, es un hombre para todos los tiempos incluso, porque tuvo una comprensión del fenómeno latinoamericano como pocas personas. Estamos hablando, como decía, que fue un cónsul de varios países latinoamericanos. Entonces yo creo que hay que destacar el Martí que supo amar en la vida. Hay una dimensión del amor que es el amor erótico, ¿verdad? Él vivió esa dimensión ampliamente como cualquier mortal y también tuvo este sentimiento del amor ágape. Tiene consejos Martí sobre el amor que son importantes y que encontramos, por ejemplo, en cartas como a María Mantilla o en cartas a sus amigos. O sea, fue un hombre que supo amar. Fue un hombre que no podemos decir que fue un hombre de iglesia, no fue un hombre de iglesia, fue un liberal, fue un anticlerical, cuando era honesto y legítimo ser un hombre anticlerical en ese tiempo. Tenemos que pensar en que la iglesia en Cuba, por ejemplo, era víctima de una iglesia española, de una iglesia que no comprendía un proceso histórico determinado que estaba viviendo Cuba. Entonces Martí fue un hombre anticlerical, como se cita mucho también ese artículo del hombre de campo, donde le dice, bautiza tú a tu hijo,
pero no es un hombre que ataque el sacramento, sino más bien a quien lo administra, ¿no? Entonces fue un hombre de ideas cristianas, un hombre que dijo, cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. O sea, tuvo en la figura de Jesucristo una sublimación del amor, de ese amor que se entrega, de ese amor que se hace donación. Entonces fue un hombre que supo amar, y a través del amor yo creo que hay muchas cosas que se pueden ver en la vida y llegamos a comprenderlas y a hacerlas más humanas, ¿no? Y entonces ese es el Martí que yo trataría de enseñar a los niños en la escuela. El Martí que supo amar con todo lo que eso trae además. ¿Qué iba a ser? Tú mentaste a María Mantilla, tenía algo ahí, pero bueno, no voy a tocarlo en este momento. Yo creo que la grandeza de Martí también está dimensionada en que sin ser un hombre de guerra, sin haber combatido en la guerra de los 10 años, supo unir a todos estos generales y vieron en él al hombre que había que seguir, y a tal punto que lo eligieron presidente de la República. ¿Pudieras hablarnos un poco de esto, de ese Martí que sin odio, como tú dices, porque lo que nos ha inculcado la mal llamada revolución cubana ha sido el odio hacia aquel que no piensa como tú, pero en Martí, como tú dices, no hay odio, y a pesar de lo que sufrió, de lo que le hicieron en todo este recorrido unificador, fue capaz de hacer esto, de unir y de que lo reconocieran como el hombre que debía dirigir el país. No he de llamar vil a un cubano que no piense como yo, decía Martí. Y entonces en este tiempo donde nos vilipendiamos tanto, los cubanos incluso, Joanny Sánchez, esa talentosa periodista, siempre dice que las flechas de su carcax son siempre contra la dictadura, ¿no? Los cubanos deberíamos aprender de eso, ¿no? Los cubanos que queremos hacer causa común, debemos aprender en el espíritu martiano. Y entonces, sí, es una realidad. Martí fue un hombre que tuvo una influencia tal sobre las personas de su época, sobre generales como Máximo Gómez y Antonio Maceo, a quienes admiraba y a quienes convocó a la guerra, con quienes pudo ser crítico en un momento y hacerlo de la manera más enérgica posible. Resuenan todavía esas palabras: un pueblo general no se manda como se manda un campamento. Exacto. O las dificultades que tuvo con Maceo, que pedía una cantidad de dinero determinada para comenzar la guerra, y Martí no comprendía. Pero bueno, los hombres son como son, decía Víctor Hugo, ¿no? Con los hombres como son hay que hacer la revolución, algo así decía Víctor Hugo. Y entonces Martí convocó a esos hombres y consiguió el respeto. Es extraordinario. Era un muchachito de 30 y pico de años cuando comenzó ese proceso con estos hombres que ya habían vivido una guerra, un hombre que no era un militar, un hombre que no tenía la experiencia de la guerra. Sabemos lo competitivo que puede ser la vida militar, ¿no? El mundo militar, lo competitivo que somos los seres humanos, especialmente los hombres, ¿no? Imagínate en esas lides militares. Y él los pudo convencer, los pudo aunar, los llevó a la guerra y lo nombraron además presidente. O sea, eso habla de su estatura moral, su estatura ética y su poder de convencimiento para con ellos, ¿no? No, la verdad que, Osvaldo, es muy interesante todo lo que nos cuentas. Te escuchaba hablar y pensaba, ¿no? El Martí del amor, el Martí del humor, eh, y todas las dimensiones del Martí que hay, ¿no? El Martí líder político, aunque no era formalmente un líder político, pero lo era. Líder militar, que no era militar, pero lo era. O sea, estas cosas eh, que realmente maravilla. Y creo que entiendo un poco esta facilidad que hay por transformarlo en piedra, ¿no? Por transformarlo en un mito, digamos, porque lógicamente lo rodeaban un montón de historias, ¿no? O sea, de nuevo, una persona que no vivió tantos años para los tiempos de hoy en día y demás, y que pudo hacer eh, tantas cosas en su vida. Eh, ¿algún otro comentario o algo que quieras hacer referencia respecto de la vida de Martí antes y ahora, digamos, para cerrar?
Bueno, te diría que Martí es esencialmente un paradigma. Es un paradigma. Yo diría que, bueno, tiene cosas míticas en su vida, tiene leyendas negras, pero es un paradigma muy difícil. Hay un libro de Hugo Aragón, una escritora cubanoamericana, que trata de comprender la cultura cubana y que se llama El Caimán ante el espejo. Es un libro que se escribió hace 30 años, que provocó bastante polémica aquí en el exilio, pero que es un libro que tiene mucha actualidad. Y habla de las cosas buenas y de las cosas malas de nosotros los cubanos. Habla de la envidia, por ejemplo, que se puede tener, del machismo, de la violencia en Cuba, de la historia de la violencia de determinados momentos. O sea, y estamos viviendo una etapa realmente que es muy desgraciada en ese sentido. O sea, estamos viviendo una etapa muy desgraciada en ese sentido. Y yo creo que Martí es una urgencia. O sea, acercarnos a la hora de Martí. Esto debíamos hacer algo así todos los meses, por ejemplo. A veces nos recordamos de Martí alrededor de la fecha de nacimiento, de la fecha de la muerte, de fecha determinada. Pero Martí debía ser una constante para acercarnos a él. Para acercarnos a él no como a la piedra, sino como al hombre vivo y tratar de comprender quiénes somos como nación y tratar de asimilar las mejores cosas de él. Como te decía ahorita, o sea, fue un hombre humano, fue un hombre que pudo amar, que supo amar, fue un hombre que está allí. Hay una cantidad de biografías interesantes sobre Martí, algunas más cejadas que otras. Martí el Apóstol, a pesar de ese punto de vista crítico mío sobre lo de Mañach y el sentido del humor de Martí, sigue siendo la biografía esencial para acercarnos a la figura del héroe, esa primera biografía que debemos leer. Y luego hay otros textos muy interesantes. Un texto, por ejemplo, me gusta recomendar libros, ¿no? Me gusta recomendar libros. Hay un texto que se llama Los Hechos del Apóstol, del escritor camagüeyano Rafael Almanza, que es una visión que había tratado de alguna manera el mexicano Ezequiel Martínez Estrada, creo que se llama, perdóname si me equivoco el nombre, porque a veces confundo, son mucha información que suelo confundir, y que habla sobre cómo Martí llega a Cuba en ese diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos, y cómo va asumiendo lo que él sabía que era su misión. O sea, fue un hombre que interpretó una misión para su vida, que se supo llamado a esa misión y que la defendió hasta sus últimas consecuencias. Ahí podríamos hablar en mayo quizás también de todas las dinámicas y las teorías que rodean a su muerte. Yo creo que es legítimo acercarnos a Martí y tratar de buscar hasta las caries, ¿no? O sea, tratar de ver la dimensión del héroe, tratar de ver la dimensión de la persona. Lo que no podemos permitirnos los cubanos es no acercarnos a Martí. O sea, el cubano que se sienta cubano de ley, que se sienta legítimamente cubano, dice Hugo Aragón también, muy en broma y muy en serio, que ser cubano es una enfermedad incurable y que muchas veces es transferible también, ¿no? O sea, contagiosa. Uno puede contagiar a gente que no es cubana, yo supongo que Hernán está en esa nómina, uno puede contagiar a gente que no es cubana y que termina siendo cubano también. Pues el ser martiano debía ser una enfermedad contagiosa para nosotros los cubanos, porque además es nuestra mejor historia, ¿verdad? Es nuestra persona cabal, y entonces acercarnos a él siempre nos va a engrandecer, nunca nos va a disminuir. Mira, para hablar de Martí se necesitan horas y bueno, el dios Crono no norma un tiempo, pero pienso que sí y bueno, ya de paso cuento contigo para hablar de muchas cosas que de Martí se desconoce, de todo su recorrido por América Latina, de cómo vivió en Estados Unidos, lo que hizo acá, de cómo se tergiversan los criterios de Martí. Hay mucho que hablar de Martí y mucho que enseñar y pienso que sí, que en nuestro programa podemos hablar en varias ocasiones sobre aspectos de la vida de Martí. Dijiste algo ahí como que el cubano contamina. Me recuerdo la primera vez que conocí a Hernán allá en el 17, a mayo del 2017. Los cubanos estábamos allí pasando un curso y alguien se fue y yo le digo, Hernán, no le hagas caso, estos no están así. Y me dijo, Pedro, yo llevo 20 años trabajando con cubanos y los conozco bien. Hernán Sierra
el programa. Y muchísimas gracias, amigo Gallardo. Ya contaremos contigo para futuros programas. Muchas gracias. A esto mismo iba, agradecerle a Osvaldo Gallardo por su tiempo y por compartir sus conocimientos sobre esta figura tan emblemática de la cultura, la política, la historia y la vida y el ser cubano, como es José Martí. Y de esta manera terminamos el programa de hoy. Y una vez más dejamos hecha la invitación para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet para seguir tratando de desandar, comprender, discutir, conversar el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Hasta la próxima.